Los temas que hemos tocado han sido los siguientes: sé constante en la oración, la palabra de Cristo abunde en tu corazón, perfeccione la santidad y sé lleno del Espíritu Santo. En esta noche vamos a tomar el último tema: sé lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo, de manera sencilla, pudiéramos decir que es ser controlado por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea santificado para el Señor. Y una vez que nosotros rindamos nuestro corazón y rindamos nuestro cuerpo y rindamos nuestro intelecto al Espíritu Santo, entonces es el Espíritu quien puede vivir a través de nosotros y podemos disfrutar de la vida cristiana a plenitud. Si queremos preguntarnos cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo, cada uno de los temas que hemos mencionado anteriormente es el camino hacia esa llenura. No hay llenura del Espíritu Santo sin una vida constante en oración. No solamente es necesario creer que Dios responde a la oración, sino es vivir con el Señor, ser disciplinado, ser determinado a que no pase un día sin tener un encuentro con Dios. Una relación viva con el Señor, una relación ferviente con el Señor, diaria con el Señor. Es lo que puede darnos a nosotros la fortaleza espiritual, el poder interior para ser victorioso en la vida cristiana. Ahora, esa vida espiritual en oración debe estar acompañada por una abundancia de la palabra de Dios. Nosotros vamos creciendo a lo largo de la vida con preconceptos, prejuicios que van formando nuestra conducta. Y la manera de poder ser libres del pecado y poder vivir a plenitud la vida cristiana es que la palabra de Dios abunde en abundancia, esté en nuestro corazón en abundancia y renueve nuestro pensamiento. Cuando nuestros pensamientos son renovados, entonces nuestra vida está a servicio de Jesucristo. Y una vida al servicio de Jesucristo es una vida santa, como un vaso dispuesto, que puede entonces ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos controle. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? A través de una vida de oración, a través del estudio de la palabra, a través de un corazón rendido al propósito de la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo, con una vida así de consagración, puede habitar, puede llenar a plenitud y puede expresar la vida de Cristo a través suyo y a través mío. Por eso es necesario no solamente que nosotros conozcamos a Dios, es necesario que no solo nosotros recibamos a Dios en el corazón, sino que ese Dios vivo se exprese de una manera sobrenatural en nuestra vida. Y la vida cristiana es posible vivirla únicamente lleno del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu es la normalidad de la vida cristiana, no es la excepción. No está dedicado a un grupo selecto dentro de la iglesia, sino que cada creyente está llamado a ser lleno del Espíritu Santo, porque la vida cristiana normal, la vida cristiana saludable, cotidiana, debe ser la vida lleno del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente le capacita para todas las áreas de la vida, no solamente para el área de servicio, para expresar los dones que el Señor le da, sino que ante la vida misma, el Espíritu ofrece recursos, sabiduría, poder, fortaleza, habilidades sobrenaturales para enfrentar cualquier área en la vida. Nosotros vemos cómo aquellos que tenían varios oficios en el Antiguo Testamento, cuando pusieron ese oficio a servicio del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo para ser escultores, para ser pintores, para ser tejedores. Cada uno de ellos, poniendo ese servicio, ese talento, ese oficio al servicio del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo para tareas comunes. De igual manera, así fueron llenos del Espíritu Santo los sacerdotes para el ministerio sacerdotal y los reyes para gobernar en la voluntad de Dios. Así que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver solamente con la vida eclesiástica, sino que la vida del Espíritu Santo nos capacita para todo en
en todo renglón, toda esfera en la vida, para vivir y servir a Dios donde quiera que estemos, en la plenitud que Él nos da. Entonces, ¿cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Y yo quiero que este sea el tema central de esta noche. ¿Cómo podemos ver una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos pintar una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se viera? Para tener una imagen hacia dónde nos extendemos, hacia dónde proseguimos. Y pocas personas podemos verlas tan llenas del Espíritu Santo y con rasgos tan inspiradores como Esteban. Y quisiera tomarlo a él en esta noche como punto de referencia. Una persona llena del Espíritu Santo tiene una actitud de servicio humilde. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versos del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. La primera característica que quiero resaltar de una persona llena del Espíritu Santo es que tiene una actitud de servicio humilde. Veamos cómo Esteban está siendo llamado a un trabajo duro. Y dice, hay 2 frases que resalto allí. La distribución de la alimentación para las viudas era diaria. Era diaria, es decir, que dentro de la agenda de Esteban, porque yo no creo que Esteban estuviera dedicado a esto a tiempo completo y que se le pagara un sueldo por ello, sino que era un servicio en la iglesia. Dentro de su agenda personal, diariamente, él tenía que sacar su tiempo para ir casa por casa de las viudas que se le asignara llevando su alimento. Ya fuera que usara una bestia o ya fuera que él cargara la comida, era un trabajo forzoso y un trabajo constante día tras día. El día en que Esteban no llevara el alimento, ese día alguien quedaba sin comer. Así que no podía darse el lujo de quedarse en casa, de priorizar otra cosa, sino que diariamente tenía que servir a la mesa. También dice la palabra que servir a la mesa y que era encargado de este trabajo. Es decir, que el servicio que está presentando Esteban para la comunidad, para las viudas, era un servicio que no iba a ser agradecido por muchos, en el sentido de que no iba a ser visto, no iba a tener el elogio de muchos. Era un servicio oculto, sencillo, humilde. No era presentarse para la enseñanza, no era el estar haciendo milagros, no estaba expresando los dones que eran más llamativos, simplemente iba a tomar alimento y servir a las mesas. Hace muchos años atrás, hace más de una década atrás, estábamos sirviendo en la escuela dominical en la iglesia. Y uno de los jóvenes de la iglesia se me acercó diciéndome que quería servir en la escuela dominical. Y entonces yo le dije: mira, lo que necesito ahora mismo, hoy, es que tú me toques las campanas para comenzar la clase, terminar la clase y comenzar a memorizar el versículo bíblico. Y entonces él me dijo: tú no me entendiste. Yo quiero servir en la escuela dominical. Y yo le dije: bueno, lo que quisiera que hicieras ahora es que me toques simplemente la campana en el patio para dividir las sesiones de la escuela dominical. Y no las tocó. Por supuesto, pasaron muchos años antes que pudiera dar una clase de escuela dominical. Porque muchas veces pensamos como ministerio aquellos que pueden ser más reconocidos o pueden ser más visibles. Pero una persona llena del Espíritu Santo tiene una actitud de servicio, humilde y orientada hacia otro. No buscando la aprobación, no buscando el elogio, simplemente supliendo una necesidad. Tiene un corazón de siervo.
En segundo lugar, una persona llena del Espíritu Santo es lleno de gracia. Hechos capítulo 6, verso 8, dice que Esteban era lleno de gracia. Era lleno de gracia. Entendemos por gracia favor inmerecido de Dios. Entonces podemos comprender que era visible que este servicio humilde de Esteban contaba con el respaldo, con el favor de Dios. De manera que lo que hacía Esteban era prosperado en la voluntad de Dios. Ahora, entendemos también por gracia belleza, brillo en el carácter. Entonces, en Esteban había un carácter que irradiaba belleza cristiana. Es la belleza del carácter que no está dependiente de la apariencia física. Es la gracia que llena a una persona que al tratar a otros, que al servir a otros, está bendiciéndole, está añadiendo, está edificando, está inspirando con el simple trato. Entendemos también por gracia el tener favor para con otros, con una actitud de misericordia. Entonces, Esteban era un hombre lleno de la gracia de Dios. Tenía favor de Dios, tenía belleza en el carácter y tenía un trato de bendición para otros. Esa gracia solo es posible vivirla lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros en nuestras relaciones interpersonales estamos dados a relacionarnos con otros de una manera financiera. Damos según recibimos. Y siempre naturalmente lo que tenemos con otra persona es un intercambio. Tú me saludas, yo te saludo de vuelta. Tú me visitas en la enfermedad, yo te visito cuando tienes problemas. Tú me haces una llamada y yo te devuelvo la llamada. Y es un canje, es un cambio financiero. Ahora, quien es lleno de la gracia de Dios no está esperando nada de otro. Quien es lleno de la gracia de Dios está constantemente dándose. Y en el simple hecho de darse tiene gozo, tiene alegría, tiene regocijo, tiene realización en el darse, sin esperar nada. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo en 2 Corintios, yo le amo a ustedes de tal manera que le daría todo lo que tengo. Y yo mismo me daría del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Y nosotros podemos ver también en el propio Señor Jesucristo que el apóstol Juan dijo que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo, dentro de tantos versículos que escribió acerca de la gracia del Señor Jesucristo, uno de los más preciosos aparece en los Corintios, que dice: quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos por su gracia. Entonces, un hombre lleno de la gracia de Dios se está dando constantemente a otro en servicio humilde y bendice. Ahora, algo curioso es que el mismo verso está incluyendo la gracia con el poder. Dice la palabra del Señor que Esteban era lleno de la gracia y lleno del poder del Espíritu Santo. De tal manera que por medio de él se hacían señales, milagros y prodigios entre la multitud. Ahora, ese poder que era manifiesto a través del servicio de Esteban era evidencia de que el Espíritu le había dado acceso a sus recursos sobrenaturales. Porque lo que hace la llenura del Espíritu Santo es abrirte la puerta al poder sobrenatural de Dios
para que el servicio que tú realices lo hagas en el poder que Dios da, en la sabiduría que Dios da, en los recursos que da el Espíritu y no en tus recursos naturales. Y una de las maneras en que es visible que el Espíritu Santo nos da recursos sobrenaturales son los dones que el Señor da. Cada don que el Señor nos da es un acceso a recursos sobrenaturales para ministrar a otros. Y el Señor tiene mucho poder a disposición de aquellos que tienen una actitud de siervo y sirven llenos de su gracia. Cada uno de nosotros, si queremos mandar un paquete para Cuba, ¿qué necesitamos? Un dinero, alguien que lo lleve, alguien que vaya. Ahora, nosotros tenemos dos alternativas. O sabemos de alguien que va a Cuba y nos acercamos con el paquete para que él nos haga el favor o él no lo lleve pagándolo, o podemos ir a una agencia para que nos lleve el paquete. Ahora, a través de una persona natural o a través de una agencia, ponemos el paquete a su disposición y ellos tienen recursos en ese momento con los cuales nosotros nos contamos, ya sea tiempo, ya sea disponibilidad, ya sea pasaporte, ya sea un permiso de la agencia. Tienen recursos con los cuales nosotros contamos. Una vez que nosotros ponemos el paquete a su disposición, ese paquete puede llegar a donde nosotros no estamos y a donde nosotros no podemos ir con nuestros recursos personales. De igual manera, nuestra vida puesta en las manos del Espíritu Santo puede llegar a realizar un servicio que para nosotros no es posible. Por eso podemos encontrar que personas muy letradas, muy instruidas, muy intelectuales, no son útiles a Dios. Y sin embargo, personas que son analfabetas, pero tienen un corazón entregado y lleno del Espíritu Santo, son poderosos en las manos de Dios. Y ese es el caso de los apóstoles. Gente del vulgo y sin letra, pero llenos del Espíritu Santo. Y hablando del propio Jesús, sus contemporáneos decían, pero ¿quién es este? No fue a la universidad, no se graduó de ningún seminario. ¿De dónde tiene esa doctrina y ese conocimiento y ese poder? Del Espíritu Santo. Amados hermanos míos, nosotros cuando individualmente nos consagramos al Señor y disponemos nuestra vida para ser llena del Espíritu Santo, podemos llegar a servir, a enseñar, a edificar, a evangelizar, a misionar, de tal manera que sea evidente que no fue por nuestra fuerza, sino fue por el poder de Dios. Porque se nos abren las puertas a recursos sobrenaturales. Y en ese ambiente sobrenatural es que se mueve la obra de Dios. Además, una persona llena del Espíritu Santo se identifica con el Evangelio. Se identifica con el Evangelio. Vamos a leer esta porción de Hechos capítulo 6, versos del 9 al 14. Dice de esta manera: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron, le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos y decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, una persona llena del Espíritu Santo se identifica con el Evangelio. ¿Pero de qué manera se identifica? Veamos que en primer lugar, Esteban anuncia el Evangelio. Y ya el ministerio de Esteban fue moviéndose del servicio a la mesa
a un ministerio más evangelístico. Y fue predominando el ministerio evangelístico y misionero. De tal manera que el fuego que tenía Esteban del Espíritu Santo lo llevó a comunicar naturalmente el evangelio. El ministerio delegado por la iglesia y los apóstoles era servir a las viudas. Pero esa llenura del Espíritu Santo lo llevó sin ninguna imposición y sin ninguna delegación humana a anunciar el evangelio de una manera espontánea donde quiera que estuviera. Quien es lleno del Espíritu Santo anuncia el evangelio. No se puede estar identificado con el evangelio de Jesucristo sin hablar del evangelio. De la abundancia del corazón hablará la boca. Y quien es lleno del Espíritu Santo habla naturalmente, espontáneamente, con gozo del evangelio donde quiera que está. Ahora, en segundo lugar, quien se identifica del evangelio no solamente anuncia, sino que defiende el evangelio. Lo hace en una causa personal. Y dice que se reunieron muchas personas para combatir el evangelio que anunciaba Esteban, pero Esteban, ante la oposición, no se escondió en la casa. No dejó de anunciarlo, sino que presentaba argumentos y a través de debates públicos, él defendía el evangelio. Y el Espíritu Santo le estaba dando palabra y le estaba dando sabiduría de tal manera que la oposición tenía que guardar silencio y reconocer que allí había sabiduría de parte de Dios. Ahora, por último, quien se identifica el evangelio arriesga su vida por el evangelio. No solo lo anuncia, no solo lo defiende, sino que se arriesga por el evangelio. Ahora, cuando él fue llevado a juicio por estar anunciando el evangelio y presentaron cargos falsos en contra suya, él no se retractó, él no guardó silencio, sino que tomó la oportunidad del juicio como un momento único para anunciar nuevamente el evangelio. Y empezando desde los patriarcas hasta el tiempo de Jesucristo, mostró cómo la salvación de Dios viene a través de Jesucristo como Mesías. Y que ese fue el plan de Dios eterno para la redención del hombre. Ahora, cada uno de nosotros, amado hermano, quien es lleno del Espíritu Santo, se identifica con el evangelio, hablando de él, defendiéndolo a él y arriesgándose, poniéndose en situaciones de peligro personal. Y el peligro a veces no son peligro de vida, pero sí es peligro de burla, es peligro de rechazo, es peligro de perder una relación o la simpatía de alguien. Pero es imprescindible que nos arriesguemos con el evangelio, por el evangelio. La palabra del Señor nos dice que también que una persona llena del Espíritu Santo conserva un carácter santo en la adversidad. Por eso dice el verso 15 del capítulo 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Y allí se estaba expresando el carácter santo de Esteban. Amado hermano, en medio de la adversidad y cuando su vida estaba peligrando, aún conservaba un rostro de ángel. Y solo es posible en medio de la adversidad mostrar un rostro de ángel siendo lleno del Espíritu Santo. Nos recuerda Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y nosotros en medio de las adversidades de la vida podríamos decir: al mal tiempo, buena cara. Pero eso no es una experiencia en el corazón. Pero el Espíritu Santo, cuando llena a un creyente, a mal tiempo, buena cara, porque él está confiado en el Señor. Y esa expresión de gozo y de reposo nace de una realidad espiritual en él,
corazón. Porque aunque alrededor puede estar el ciclón soplando ráfagas muy fuertes, el creyente vive en el ojo del ciclón, en la paz de Dios, en el reposo de Dios, porque su vida está guardada en el Señor. Y cuando un creyente está seguro en el Señor, ante la adversidad más grande, ante los rostros demoníacos que puede estar mirándole con odio y menosprecio, puede mostrar un rostro de ángel. Porque su vida está guardada en el Señor. Alguien lleno del Espíritu Santo conserva un carácter santo en medio de la adversidad. Alguien lleno del Espíritu Santo está enfocado en Dios. Está enfocado en Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Quien es lleno del Espíritu Santo está enfocado en el Señor. Lo que más nosotros necesitamos en un tiempo de adversidad y en tiempo de oposición y en crisis, lo que más necesitamos no es tener una salida, no es tener una respuesta, una solución inmediata, sino es tener una nueva visión de la gloria de Dios. Una nueva visión de la gloria de Dios. Ante la nueva etapa de Moisés, de peregrinar con el pueblo por el desierto, Moisés exclamó diciendo: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y nosotros podemos escuchar también a Isaías diciendo: en el día que murió el rey Usías, vi yo un trono alto y sublime, y las faldas llenaban todo el templo, y querubines que cantaban diciendo: Santo, 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 Jehová, Rey de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Una visión de la gloria de Dios en tiempo de crisis. Cuando nosotros encontramos aún en Lucas capítulo 5 a Jesús charlando con los pescadores, diciéndole: préstame la barca, y enseñando a la orilla de la playa, luego vemos que Jesús le dijo: boga mar adentro. Y en medio de la adversidad, de la escasez, del fracaso de una noche de pescar sin tener ganancias en la noche, ellos vieron la gloria de Dios a través de la provisión. Y entonces cayó de rodillas Pedro y dijo: Señor, apártate de mí, que no soy digno de ti. Y Jesús, que le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. En medio de una noche de fracaso, él vio la gloria de Dios y fue transformado de pescador a pescador de hombres, apóstol de Jesucristo. Nosotros escuchamos también al apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis diciendo que él estaba sufriendo prisión, tribulación, que era copartícipe de las tribulaciones igual que todos los hermanos en Asia. Pero en ese tiempo de tribulación, en ese momento de exilio, dice que él vio la gloria de Jesucristo y tuvo visiones del propósito de Dios para la iglesia en las nuevas etapas. Y esa visión le fortaleció a él, fortaleció a la iglesia y aún nos fortalece hasta el día de hoy, porque un hombre lleno del Espíritu Santo en medio de la adversidad tuvo una visión de la gloria de Dios. Y alguien que es lleno del Espíritu Santo es enfocado en Dios para ver su gloria, para conocerle más íntimamente. Y cuando las situaciones son adversas y son críticas alrededor, el impulso del corazón es hacia Dios, en buscarle, en conocerle, en intimar con Él, enfocado en Él. Y quien busca así de manera determinada a Dios, verá su gloria. Como dice Esteban, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Alrededor habían hombres con piedras en mano, pero en el cielo veía el trono de Dios y a Jesús a su derecha.
abriéndole el cielo para darle la bienvenida en bendición. La palabra nos dice que quien es lleno del Espíritu Santo tiene una actitud de oración y de intercesión. El capítulo 7, versos 59 y 60 dice de esta manera: mientras le apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué hacía Esteban? Oraba. Y el Señor Jesús decía: recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Una actitud de oración y de intercesión. De igual manera que el propio Señor Jesús, ya en la cruz, la mayoría de sus palabras y frases fueron oraciones. Ahora Esteban, enfrentando el momento más crítico de la vida, puesto los ojos en el cielo, hacía oración y hacía intercesión. Oración diciendo, aceptando la voluntad de Dios. Diciendo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y intercesión por aquellos que le llevaban a la muerte y al martirio. Diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque la oración es el aire, es la atmósfera en que se mueve quienes son llenos del Espíritu Santo. Es allí donde encuentran los recursos que humanamente no tienen. Es allí donde encuentran su apoyo y su refugio cuando sus fuerzas escasean. Es la oración, la puerta a fuerzas de Dios. Y por último, quiero mencionar que alguien lleno del Espíritu Santo se rinde con paz a la voluntad de Dios. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía: recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Murió, dice la Nueva Versión Internacional, pero nuestra versión dice: durmió. ¿Por qué? Porque la muerte es temporal. En el sentido de, hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo duerme porque descansa. Pero sabemos que el día en que venga nuestro Señor Jesucristo, Él levantará esos cuerpos de la muerte para la gloria de Dios. También nos habla de dormir como un sueño, porque también hay descanso en la muerte de los santos. La palabra del Señor nos dice que Esteban, no resistiendo la voluntad de Dios, sino aceptándola como tal, con paz fue a Dios. Algo que me llama la atención a mí de la vida de Esteban es que no fue librado de la muerte, no fue librado del martirio. Y no siempre quien es lleno del Espíritu Santo es librado de la prueba dura. Pero sí, en medio de ella tiene la provisión de Dios, tiene la fortaleza de Dios y tiene la bendición de Dios. Y acepta la adversidad con paz, porque está confiado en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A lo largo de estas características de la vida de Esteban, tenemos que notar su parecido a la vida de Jesucristo. En cada uno de estos rasgos hay pasajes paralelos de la propia vida de Jesucristo. Porque ser lleno del Espíritu Santo nos faculta para vivir la vida de Cristo en nuestro tiempo. Es caminar con Cristo, es reflejar a Cristo, es vivir la vida de Cristo ahora. Por eso dice el apóstol Juan: el que es de Dios, del que es de Cristo, el que dice que conoce a Cristo, debe andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo solo es posible lleno del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros podemos en esta noche, terminando esta serie, hacer otra oración y decirle: Señor, yo quiero que la belleza del carácter de Cristo se refleje en mi vida. Y que todas las promesas de bendición de la vida cristiana pueda yo vivirlas en victoria, pueda alcanzarlas en victoria. Porque el Espíritu tuyo me faculta para vivir en esa victoria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros. Reconocemos que necesitamos de ti. Llénanos del Espíritu Santo. Padre mío, que
que podamos tener deseos fervientes de esa llenura. Provoca en nosotros ese celo, esa esperanza, esa confianza de que es posible vivir así de plena la vida cristiana. Padre mío, que esa llenura no sea tan solo una satisfacción personal, sino que sea una capacitación para el servicio, una capacitación para la misión. Oh Padre mío, que lo que tú nos des esté a servicio de tu iglesia, esté a servicio de tu comunidad. Haznos de nosotros siervos útiles, Señor, que rindan frutos en tu reino. Padre mío, oramos por nuestra iglesia, para que deseen la llenura del Espíritu Santo más que su propio alimento. Oh Padre Santo, despierta hambre, sed profunda de ti, Señor. Quebranta, Señor, los corazones. Derriba todo argumento, toda justificación, toda decisión que se posterga. Derriba los ídolos, Señor, de los altares de los corazones. Muéstranos, Señor, tu gloria. Que reines tú sin rival en el corazón, en la iglesia. Oh Padre Santo, manifiéstate con poder entre nosotros. Te anhelamos, Señor. Te buscamos, Señor. Y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.